Bienvenido a la Escuela Dominical, mi hermano, mi amigo. Que el Señor te bendiga. Vamos a estudiar una nueva lección en esta semana de la serie Consejos para la Vida. Y la lección de hoy se titula ¿Qué complace a Dios? Esta lección está basada en el Proverbio 6, del versículo 16 al versículo 19. Y el versículo para memorizar lo encontramos en este mismo pasaje en el versículo 16, que dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ahora, el propósito de esta lección, como cada miércoles tenemos un propósito para cada lección, y en esta oportunidad es establecer relaciones que nosotros, las personas, los hermanos, los creyentes, establezcamos relaciones interpersonales armoniosas en la casa, en el trabajo y en la iglesia, y que abandonemos las prácticas maliciosas que destruyen la armonía con quienes nos relacionamos cada día. Vamos a dar una breve introducción a esta lección. El pasaje bíblico de esta lección nos muestra cómo nos relacionamos con las personas de la familia, las personas en el trabajo, las personas en la iglesia, etc., en la comunidad, donde quiera que nos relacionamos. Y si la forma de relacionarnos con las personas le agrada o no le agrada a Dios. Y este capítulo 6 de Proverbios habla sobre la necedad. La necedad como un problema para atender y seguir la sabiduría. La persona necia, según la Biblia, no atiende ni sigue la sabiduría. Y la necedad, mi amigo, mi hermano, no es solo una actitud, sino que es un camino que se hace con nuestras palabras y con nuestros actos. Proverbios 5:23 dice y hace mención a graves consecuencias y dice: morirá por falta o por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez o necedad. Este pasaje bíblico, les repito, enumera los miembros del cuerpo. Habla de los ojos, de la lengua, de las manos, de los pies, como también del corazón. Y todos estos órganos de nuestro cuerpo aparecen al servicio del mal en sus diferentes manifestaciones. Pero esto puede abandonarse definitivamente si se sigue el sendero de la sabiduría, como encontramos en Proverbios 6, del 20 al 23. Vamos entonces por parte a estudiar este pasaje. En primer lugar, ¿qué es lo que aborrece Dios? ¿Qué es lo que aborrece el Señor? Proverbios 6:16. El Proverbios 6:16, en la versión nueva internacional, dice: hay 6 cosas que aborrece el Señor. Cuando dañamos a alguien por algo que decimos o por un acto, no solo dañamos las relaciones humanas, no solo dañamos las relaciones entre nosotros, las personas, sino que también dañamos nuestra relación con Dios. Los años de amistad con amigos se pueden perder. Si no son cristianos, las consecuencias pueden ser que dañamos a alguien para siempre. Y todos estos actos maliciosos afectan nuestra relación con Dios, porque Dios los considera abominables y detestables. El versículo 16, la parte B, dice: y 7 que le son detestables. La actitud de Dios hacia los actos detestables o abominables, enumerados en este pasaje de estudio, se dieron como advertencia y para poner en conocimiento que quienes practiquen estos actos maliciosos, se excluirán de la posibilidad de relacionarse adecuadamente con Dios por la naturaleza maliciosa de esas prácticas. Si utilizamos estas prácticas detestables y abominables con nuestros hermanos, con las demás personas con las que convivimos, entonces jamás vamos a poder tener una real
y buena relación con Dios. En segundo lugar, el segundo punto que queremos desarrollar en esta lección es la violencia contra el inocente. En Proverbios 6:17. Y Proverbios 6:17, en la parte A dice, los ojos que se enaltecen. La mirada está asociada con nuestra actitud. ¿Se han escuchado ustedes por ahí? Miradas que matan. Si tus ojos fueran cuchillos me hubiesen matado. ¿Sí hemos escuchado eso? ¿O la hemos usado en algún momento? Yo la he usado. Entonces, una mirada, mi amigo, mi hermano, puede denotar una actitud de superioridad, de altivez u orgullo. Una mirada no es cosa insignificante. Una mirada puede dañar. Su relación con el orgullo manifiesta una forma de superioridad que tiene como fin menospreciar al prójimo. Cuando dañamos al prójimo, cuando nos creemos superior a nuestro prójimo y lo denotamos con nuestras miradas de orgullo, estamos dañando nuestras relaciones interpersonales y dañando nuestra relación con Dios. La parte B de este versículo 17 de Proverbios 6 dice, la lengua que miente. Otra cosa que Dios detesta, la lengua que miente. Y el tema de la lengua aparece en otros proverbios. Por ejemplo, en el Proverbio 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que son sinceros alcanzan su favor. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago que era el hermano del Señor Jesús, habla mucho sobre este tema pecaminoso de la lengua, ya que algunas iglesias cristianas de aquella época a las que él escribió experimentaban este problema con la lengua. Les gustaba mover mucho la sin hueso, como digo yo. Movían mucho la sin hueso y hacían daño a los demás. Entonces, en Santiago 3:6 encontramos que dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo ella misma inflamada por el infierno. ¡Wow! Palabras fuertes. Así nos habla Santiago en su libro, en su carta. Pero Santiago les dijo esto a los hermanos, a las iglesias de aquella época, pero no los dejó sin ayuda. No les dijo, los criticó solamente porque estaban usando mala lengua para dañar a los demás, sino que les dijo, busquen la sabiduría celestial, la sabiduría que viene de lo alto, para acercarse más a Dios, para limpiar sus manos, y que los de doble ánimo, las personas como decimos de doble cara, se acerquen más a Dios, para que se purifiquen sus corazones. Esto es exactamente lo que la iglesia de hoy debe hacer. La iglesia de hoy tiene que acercarse más a Dios, buscar la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, limpiar las manos cuando buscamos a Dios y si somos de doble ánimo, purificar nuestros corazones para que nuestra lengua no maldiga, sino que bien diga o bendiga. En Proverbios capítulo 6, versículo 17, la parte C dice, otra cosa que Dios abomina, que detesta, las manos que derraman sangre inocente. La violencia en nuestros países va en aumento, en todos los países del mundo. Antes decíamos los países latinos, pero no, todos los países, aún en los países desarrollados, en las grandes potencias. La violencia va en aumento, cada día más y más. Vemos más violencia. Cuando escuchamos las noticias, lo que más vemos es violencia. Pero, ¿qué tenemos que hacer para enfrentar este problema? Para estar buscando la sabiduría de Dios. Tenemos entonces nosotros como iglesia, nosotros somos la iglesia, donde andemos somos la iglesia. Cuando yo voy al trabajo, ahí está la iglesia. Cuando voy al templo, ahí va la iglesia. Cuando yo voy al supermercado, ahí está la iglesia. Cuando estoy en mi hogar, ahí está la iglesia. Cuando voy en el autobús, ahí está la iglesia. Cuando voy en mi auto manejando, ahí está la iglesia. Donde quiera que estemos, somos la iglesia.
Entonces la iglesia tiene una misión muy importante y es de anunciar la paz en el sentido más amplio de la palabra. La paz como el shalom de Dios. El shalom de Dios no solamente era Dios te bendiga, sino Dios te prospere, Dios te dé salud, Dios te dé unidad en la familia, Dios te dé todo. Esa paz, ese shalom es así amplio, es el que nosotros tenemos que anunciar donde quiera que estemos y comenzar con nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares, en nuestras propias iglesias, haciendo justicia. Anunciamos la paz y hacemos justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Hacerlo recto delante de Dios. Hacerlo recto delante de los hombres. Eso es justicia. Y buscando la reconciliación entre los hombres. Buscando la reconciliación entre unos y otros. En vez de nosotros con nuestra lengua de ser o con nuestras manos de ser instrumentos de división, tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios para reconciliación entre las personas. En tercer lugar, vamos a ver la maquinación de lo malo y vamos a seguir en Proverbios capítulo 6, versículo 18. Y aquí vamos a ver otras cosas que el Señor detesta, otras cosas que Dios detesta y que no las soporta. Y dice, en primer lugar, dice la Biblia, el corazón que hace planes perversos. El corazón que hace planes perversos. Ahora, el pasaje aquí apunta al corazón. Y según la Biblia, el corazón no es solamente ese órgano que bombea sangre. El corazón en la Biblia es de donde se toman las decisiones. Es el centro de nuestras vidas. Es el centro del ser humano donde se toman las decisiones y esto incluye nuestros pensamientos y emociones. En Proverbios 6:14 podemos ver esto. Si algo va mal en mi corazón, si algo va mal en mi mente, si algo va mal en mis pensamientos, en mis emociones, en mis decisiones, que es el centro del ser humano, entonces todas las cosas van mal. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. ¿Qué planes estoy yo haciendo en mi corazón? Cuando me acuesto en la noche y oro al Señor y le doy gracias por el día, ¿qué hay en mi mente? O durante el día, no importa qué hora sea. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué planes hay? ¿Hay planes de bien? ¿Planes de justicia? ¿Planes de reconciliación? ¿Planes de paz? ¿Planes de amor? ¿O estoy pensando cosas que dañan a otros? Entonces la solución a todos estos males es adquirir la sabiduría de Dios y purificar nuestros corazones nuevamente. Adquirir la sabiduría de Dios, buscar la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto y purificar nuestros corazones. Mateo 5:8, nuestro Maestro Jesús dijo, bienaventurados los de corazón limpio. Bienaventurados los de corazón limpio. Entonces, la provisión de Dios para vencer los males, la provisión de Dios, lo que Dios nos ofrece a nosotros para vencer todos los males mencionados en este pasaje de estudio, es más grande y más efectiva para enderezar nuestros caminos. Con Dios todas las cosas son posibles. Con Dios nosotros podemos hacer planes en nuestro corazón para el beneficio nuestro y el beneficio de los demás y agradar a Dios. Porque Dios nos da la provisión, Dios nos da la enseñanza, Dios nos da todo lo que necesitamos para acercarnos a Él, para tener sabiduría, para purificar nuestros corazones. En la parte B del versículo 18 de Proverbios 6 dice, los pies que corren a hacer lo mal. Esta es otra abominación delante de Dios. Los pies que corren a hacer lo malo. Esta es la persona que con un corazón malvado muestra desesperación por apresurarse a hacer lo malo. O quizás están apresurados para crear un lugar donde se puede hacer el mal. Dios aborrece esto, mi amigo, mi hermano. Los pies que corren a hacer lo malo. Esa persona que con ese corazón feo, esos pensamientos feos, esas emociones feas, esas decisiones feas, quiere hacerle mal a alguien.
Porque me la hizo y me la paga. Y a mí el que me la hace me la paga. Tú me hiciste así, ok, entonces como tú me hiciste así, yo te voy a hacer más, yo te voy a hacer doble, para que sientas lo que yo sentí. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Lo habremos dicho nosotros también en algún momento? Ahora vas a sentir lo que yo sentí, ahora tú vas a ver, ahora te voy a poner la zancadilla, ahora. Entonces, ese corazón malvado que se desespera por hacer lo malo, o el que se apresura para crear un lugar, ese espacio donde hacer lo malo. Todo esto lo aborrece el Señor. Y dice, vamos al cuarto punto, sembrar discordia entre los hermanos. Este es algo que Dios detesta también. Ya creo que esta es la séptima. Dice que 6 cosas aborrece Jehová y aún la séptima la detesta, la aborrece. Y es sembrar discordia entre hermanos. Sembrar la discordia entre las personas. Proverbios 6:19, la parte A dice, el falso testigo que esparce mentiras. Y ahí viene el mandamiento. Uno de los mandamientos dice, no levantar falsos testimonios. El falso testigo que esparce mentiras. El falso testimonio puede comenzar, mi amigo, mi hermano, con un rumor, con un simple rumor. Y ese rumor se esparce y puede llegar a hacerse realidad, entre comillas, destruyendo la reputación y el buen nombre de las personas. Un rumor puede hacerse tan grande y creerse que es una realidad y destruye el nombre de las personas, destruye la reputación de las personas. Mis amigos, mis hermanos, esto no puede ser con nosotros. Si creemos en Dios, si Dios está en nuestras vidas, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, nosotros no podemos andar con rumores o creernos de rumores o andar con el chisme, mis hermanos. Otra forma de esparcir mentira es la colocación de etiquetas. Hoy somos buenos para etiquetar a la gente. Somos buenos, mis hermanos y mis amigos, para etiquetar a la gente. Por ejemplo, decimos de la gente, qué mala persona es esa. Ay, qué mal jefe que tengo. Oh, ese jefe tuyo es malo. Oh, qué mala madre. Oh, qué iglesia. Esa iglesia es de ricos. Y entre tantas otras etiquetas. Muchas mentiras y rumores se dicen a espaldas de los agraviados. Esto es lo peor. Esto es lo peor, que los rumores, las mentiras, los chismes, el bochinche, se dicen a espaldas del agraviado. El agraviado no está allí, el agraviado no se puede defender. Y puede ser una gran mentira, pero no está allí para defenderse. Y lo hacemos. Entonces, yo te quiero hacer unas preguntas a ti, mi amigo, mi hermano, y tú contéstalas, solamente para que reflexiones. ¿Qué debemos hacer cuando oímos un rumor? ¿Qué debemos hacer tú y yo cuando escuchamos un rumor de algo, de alguien? ¿Permanecemos en silencio y neutrales sobre el caso? ¿O enfrentamos la situación para defender el buen nombre de una persona, un hermano o un familiar? E incluso, si tuviéramos todas las evidencias del caso, si tuviéramos la evidencia de que es pecado lo que la persona está haciendo, sabemos que está en pecado, que está haciendo algo mal, entonces, ¿qué nos llama la Escritura a hacer? ¿Qué nos dice Dios que debemos hacer cuando no es una mentira? Si es una mentira, con mayor razón tenemos que correr a las Escrituras. Pero si es un pecado real en la persona, entonces la Escritura nos llama a hacer algo. Lean Santiago 5, 19 al 20. ¿Qué debemos hacer cuando en realidad lo que se dice, lo que se rumora es cierto? Proverbios capítulo 6, versículo 19, la parte B dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Tristemente, qué comunes son estos pecados en la casa, en el trabajo y aún en la iglesia. Qué triste que este pecado de sembrar discordia entre hermanos exista en los hogares,
exista en el trabajo y exista aún en la iglesia. Es muy doloroso esto, de ver padres enojados con sus hijos, distanciados, hijos con sus padres, hermanos entre hermanos, familiares, con los tíos, con los primos. Qué feo esto. Y qué feo cuando se hace porque alguien está sembrando la discordia. Santiago en su carta le recordó a la iglesia sobre la murmuración. Esta murmuración es un pecado terrible. Y Santiago dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, ahí está en Santiago 4:11, dice luego, la lengua en su dimensión abominable nos pone en el lugar de Dios. Cuando usamos esa lengua, esa sin hueso para decir cosas, rumores y cosas que no son ciertas, o aun que sean ciertas, pero no lo debemos hacer para divulgar, sino tenemos que ir a las Escrituras para saber qué tenemos que hacer con esa persona que está haciendo el mal o que está en pecado. Entonces, nos ponemos en el lugar de Dios. La lengua nos pone en el lugar de Dios. La lengua nos pone a juzgar, pero el único que puede juzgar, el único que puede vengar es Dios. Nosotros no tenemos esa autorización de parte de Dios. Dios es el único que puede salvar o puede condenar. Pero tú, mi hermano, pero yo, ¿quiénes somos para que juzguemos al otro? Dice Santiago 4, versículo 12 en la parte B. Te dejo con una reflexión final, mi amigo, mi hermano. En nuestro mundo actual, alguien vino y cambió las etiquetas de los precios. Es difícil diferenciar hoy día los valores verdaderos de los falsos. El mundo le pone un alto precio a valores que conducen a acciones que nos destruyen a nosotros mismos y destruyen a los demás. Mis hermanos, evitemos todas estas cosas. Estas cosas que encontramos aquí en el capítulo 6 de Proverbios, versículos 16 al 19, son pecados que el Señor, o actitudes, pecados, actitudes, que el Señor aborrece, que el Señor abomina. Son abominables, detestables delante del Señor y tenemos que dejarlos. Déjame concluir esta lección diciéndote lo siguiente. Que existen consecuencias de nuestros actos, existen consecuencias de lo que hablamos y existen consecuencias de lo que decimos, lo que hablamos y lo que decimos, ¿ok? Ahí hay una diferencia de lo que hablamos con los demás y lo que les decimos a los demás. Y si no en esta vida, el Señor un día nos va a pedir cuenta. Si no en esta vida, en algún momento Dios nos va a pedir cuenta de nuestros actos, de lo que hablamos, de lo que decimos, de lo que hacemos con nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, con el centro de nuestra vida. Gálatas capítulo 6, versículo 7, y esto estuvo en la predicación con el pastor Amable este domingo que acaba de pasar, y él estaba enseñándonos sobre esto. Y este versículo dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Usemos nuestros sentidos, usemos como los miembros que mencionamos al principio, los ojos, la lengua, las manos, los pies, nuestro corazón, para hacer el bien, para buscar la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, porque todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, porque dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Entonces seamos prudentes y sabios en todas nuestras relaciones interpersonales, en todas nuestras relaciones con nuestras familias, en el hogar, con nuestros familiares, en la familia extendida, en el trabajo, en la iglesia. Mantengamos sabiduría y prudencia de Dios para relacionarnos correctamente y evitemos dañar a alguien. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias porque tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, tu palabra nos dice qué es malo, qué es bueno y qué debemos hacer cuando caemos en algo malo.
Señor, ayúdanos que nuestros ojos no tengan esas miradas arrogantes que dañan a los demás. Que nuestra lengua no rumore ni diga nada de nadie. Que nuestras manos no quieran hacer nada indebido. Que nuestros pies no quieran correr a hacer el mal. Y que nuestro corazón, que es el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestras emociones, el centro del ser humano, pueda siempre buscar tu sabiduría, oh Dios, para saber conducirnos sabiamente y prudentemente en esta vida, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.